Martes 4 de febrero de 2025 y tenemos una cita como cada martes y solo los martes aquí en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Nos acompañan hoy en el estudio nuestras hermanas de la vida consagrada que vienen de las misioneras guadalupanas de Orizaba y las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres que se encuentran en nuestra ciudad de Orizaba. Nos acompaña la Madre Margarita Blanco Moreno, que es la superiora de las conocidas popularmente como las guadalupanas, y también está con nosotros la Madre Vero. Ella es hermana de las siervas, y nos acompaña también la hermana Paulina, que es novicia también con las siervas. Bienvenidas, este es su programa. Y pues hoy tenemos un tema que compartir que es la vida consagrada, mirar el futuro con esperanza. Bienvenidas, hermanas. Muchas gracias, padre, con mucho gusto. Al hablar de la vida consagrada tocamos una vocación especial dentro de la vida de la iglesia. Este pasado domingo 2 de febrero celebramos la presentación del Niño Jesús en el templo. Y junto con ello también celebramos el Día de la Vida Consagrada. Por esa razón, hoy el programa está dedicado especialmente para ustedes. En nuestra ciudad de Orizaba hay muchas otras congregaciones, pero es una representación ahora. En algún momento vendrán también el resto de las hermanas. Y al celebrar la vida consagrada viene a nuestra mente una pregunta muy sencilla, muy básica, pero en el fondo muy profunda. ¿Qué es la vida consagrada? Bien, pues es un regalo de Dios a nuestra iglesia. Es una oportunidad que Dios nos brinda para ser de Él, pero también para su iglesia. Esta llamada que Dios nos hace, pues nos elige de entre el mismo pueblo de Dios para poder, como dije al inicio, servirle a Él y servirle a su iglesia. ¿Qué hacen? ¿Qué hace una hermana religiosa? Normalmente las podemos ver en la calle, identificarlas con mucha facilidad. Ustedes son mucho más fáciles de identificar que los sacerdotes, y entonces uno cuando mira a una hermana religiosa puede decir, ¿solo rezan y hacen rompope o qué hace la vida consagrada? Pues padre, yo creo que la vida religiosa, nosotras que somos de vida activa, pues sabemos que está la parte de la vida contemplativa. Nosotras como vida activa tenemos nuestros apostolados, ciertamente oramos porque la oración es esencial en nuestra vida consagrada. Sin ella yo creo que no podríamos. Y en nuestro apostolado, ¿qué hacemos? Pues nosotras, siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, aquí en Orizaba tenemos la escuela y la casa hogar de niñas primaria y secundaria. Entonces, desde la mañana andamos activas. Claro que nuestro primer encuentro, como dije, es la oración con nuestro esposo para poder transmitirlo en cada uno de los que Él mismo nos confía. Y es con nuestras niñas de la casa hogar, desde levantarlas, mandarlas a la escuela, peinarlas, a las pequeñas, a las grandes, pues ver que todo lo lleven a la escuela, tareas. Y en la escuela, pues dando clases, con los maestros acompañándolos también. Entonces es una vida bellísima, porque la vida consagrada es un don, como decía la madre, un don y un regalo de misericordia, porque es eso, Cristo nos ve con misericordia al elegirnos como sus esposas, y yo creo que es eso lo que la sierva hace pues en este lugar que estamos, que es en Orizaba en este momento, que hay muchísimos más apostolados que tenemos. Entonces, pues eso. Sí, padre. Lo hermoso de esta vocación, la vocación a la vida consagrada, podría manifestarse pues en todas las reflexiones, en las mismas homilías y mensajes que el Papa Francisco ha dado a propósito de la jornada por la vida consagrada. Y llama la atención porque la vida consagrada es un signo escatológico
¿Qué quiere decir eso de un signo escatológico para usted que nos está escuchando en casita? Signo escatológico es decir, una promesa que a ustedes es la promesa en el mundo de que viene una realidad anticipada, es decir, que ya desde esta vida se está viviendo la eternidad. ¿Por qué? Porque en la vida consagrada se hacen 3 votos. Bueno, algunos hacen un 4.º voto, pero estos votos ya tienen un sentido profundamente místico y lleno de mirada hacia la eternidad. Pobreza, castidad y obediencia. En algún momento el ahora cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia y escritor de numerosos títulos, es decir, numerosos libros, tiene 3 obras muy cortitas, pero muy profundas, que meditan precisamente la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿Cómo vivir estos 3 votos que se prometen en libertad, con plena conciencia y sabiendo no solo y no tanto en qué se renuncia, sino sobre todo con quién se va a vivir? ¿Cómo vivir estas 3 maneras de alcanzar la vida de la gracia? Pobreza, castidad y obediencia. Bien, pues la pobreza, nos asemejamos a Cristo pobre que es el desprendimiento total, no solamente de lo material, ¿verdad?, sino también desde nuestra sencillez, de aceptar lo que Dios nos ofrece, ¿verdad?, el poder compartir con aquel necesitado. Ya decía la hermana hace un momento, ¿verdad?, el que sirven a las pequeñas, en nuestro caso es servir a la humanidad, pero yo no puedo disponer, por ejemplo, de lo que se me da, sino lo pongo al servicio de la comunidad, de la iglesia. Muchos de ustedes colaboran con nosotras económicamente o con algo, con los bienes materiales, pero eso no es solo para mí, sino también para la comunidad, para la misma iglesia. El don de obediencia, decía el padre, el voto, a través de mis superiores se nos envía a diferentes lugares, se nos envía o se nos hace alguna petición y yo tengo ahora sí el compromiso de obedecer, así como Cristo obedeció al Padre hasta la muerte. Y el don de castidad, también yo estoy llamada a amar a todos por igual. Sí es importante este don porque yo no puedo formar parte de un matrimonio, ¿verdad? Pero sí estoy capacitada para amar al pobre, al necesitado, a mis hermanas, a los sacerdotes, con un corazón desprendido, con un corazón sencillo, con un corazón capaz, pues, así como Jesús, de amar sin medida y amar sin límites también. Estos 3 votos son algo contractual y contracultural y contracorriente, porque la propuesta en el mundo en el que vivimos, la sociedad y el ambiente que nos rodea, para nada es pobreza, porque está el deseo de acumular, de tener, de poseer, y es un deseo que en parte es natural, pero cuando se convierte en una obsesión también es enfermizo. Y hoy vivimos un mundo muy consumista de muchas cosas, de muchos bienes, de muchas experiencias que también se generan y que van llenando o van intentando llenar vacíos. Finalmente, quien consume demasiado o busca muchas compensaciones en la parte económica es porque probablemente en el fondo de su vida tenga muchos vacíos. Claro, no siempre sucede así, pero en la mayoría de los casos. La obediencia. ¿Cómo obedecer en un mundo que te dicta que tú puedes decidir lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras vivir? Y que nadie tiene que decirte qué tienes que hacer. Y por esa misma razón, llegar a un instituto, entrar a una congregación donde lo primero que tienes que hacer es no renunciar a tu libertad, porque libremente entras allí para vivir una plenitud de libertad, pero sí renuncias a llevar tú el control y la dirección de todo para ceder
a una autoridad que te va a decir qué es lo más conveniente o lo más adecuado. Es un reto, es un gran reto, y si quieres saber cómo lo viven nuestras hermanas religiosas, regresando del corte comercial, vamos a analizar, a platicar, a conversar sobre el voto de la obediencia. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión, y el día de hoy el tema es la vida consagrada. Y estábamos, antes de ir al corte comercial, estábamos hablando de la obediencia. Los niños cuando se van a confesar es el primer punto que tocan, que son muy desobedientes. Y es que obedecer es un reto y un desafío, porque obedecer también implica, y en la vida consagrada desde luego, un amor profundo por Dios, por Jesús. Si uno no ama a Dios, es difícil vivir la obediencia. ¿Cómo voy a someterme a la autoridad de alguien que no es de mi familia, que no es de mi pueblo, que viene de un lugar distinto con ideas diferentes a las mías? Es un gran reto, pero vamos a escuchar cómo lo viven nuestras hermanas. Bueno, padre, pues yo creo que tiene bastante razón en lo que dice, porque sí es cierto, es un reto que ahora, y creo que siempre ha sido difícil obedecer, ¿no? Desde siempre. Pero yo creo que nuestra vida consagrada va por ese caminito que usted decía, el amor al Señor, ¿no? Nuestra consagración depende mucho de cuánto amamos a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque obedecer siempre va a ser difícil, pero conforme a nuestra formación vamos viendo que va trascendiendo todo esto, trasciende. Ya llega un punto en que tú dices, bueno, no es que obedezca humanamente a la persona o a la superiora, sino obedeces a tu esposo, porque él quiere que estés donde estás, ¿no? Puede ser difícil, por supuesto, las cosas que valen la pena siempre he pensado que son difíciles de alcanzar, y yo creo que es eso. Nuestro voto de obediencia nos pide, en primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón, para que nuestra voluntad se doblegue a lo que nos piden a través de nuestros superiores, nos pide Él mismo lo que quiere que hagamos día a día, porque es desde que te levantas, desde que dices, bueno, me voy a levantar, pero es por ti, desde que vas al servicio, desde saludar, todo, ¿no? Y entonces el amor hace que trascienda todo y la obediencia sea algo no que pese, sino que sea por amor. Y cuando es por amor, se lleva ligero este camino, ¿no? Sé que es difícil comprenderlo para el mundo actual que vivimos, pero es posible cuando nos agarramos del Señor. Uh-huh. Está con nosotros una novicia que está en formación, es decir, está viviendo un proceso para poder hacer en algún momento su consagración. Y el noviciado como una escuela de encuentro con Jesús, de estar con el novio, con el Señor, que es nuestro Dios. ¿Cómo se puede vivir ahí la obediencia? Porque hay reglas, porque hay estudio, porque ¿qué hay ahí? Bueno, pues es una etapa en donde, como le dice el padre, estamos en el noviazgo con el Señor, pero pues es como un entrenar o anticipar lo que va a ser nuestra vida religiosa previa pues a los votos temporales. Entonces, pues empezamos se puede decir que con lo pequeño. Tenemos una madre maestra, una madre asistente que pues representan la figura de lo que es ser una superiora. Entonces, pues en las pequeñas cosas como pues en los permisos, en lo que decía el padre, pues en las cosas que nos van pidiendo, o sea, pequeñas, pues vencimientos, todo aquello que nos van mostrando la voluntad de Dios a través de las madres. Entonces es como lo vivimos. Obediencia es audire, saber escuchar. Toda la historia del pueblo de Israel es una historia de aprender a escuchar a Dios. El pueblo de Israel no siempre era obediente, no siempre sabía escuchar. Y en la vida consagrada, la obediencia al superior o a la superiora, porque también hay vida consagrada en la rama masculina, es decir, los frailes, los hermanos de institutos religiosos como los maristas y demás, pertenecen también a la vida consagrada.
Y la vida consagrada está marcada por este encuentro con Jesús. Si no sabemos escuchar a Jesús, entonces no hay un discernimiento. Para obedecer hay que discernir. Y aquí el tema es más escabroso porque hay una frase que es muy común escucharla: el que obedece no se equivoca, pero entonces quiere decir que el que ordena podría equivocarse. Entonces justamente allí viene precisamente el cómo saber que lo que yo estoy pidiendo no es voluntad mía y disposición personal, sino la voluntad que Dios quiere para esa pequeña comunidad religiosa en ese determinado y preciso momento. Porque se tienen que tomar decisiones complejas en algunas circunstancias y que no siempre son tan fáciles de tomar. Y esa pregunta nos la va a responder justamente una superiora de una congregación. Bien, pues también así como es difícil obedecer, también es difícil, ¿verdad?, para poder discernir que esto que yo voy a enviar o voy a mandar, pues que venga de Dios, y para eso se requiere orar con frecuencia, buscar en la palabra de Dios qué es lo que me pide a mí, pero también que pide para mis hermanas. Para mis hermanas, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a hacer los cambios, ¿no?, que van a Campeche, que van a Córdoba, que van a Jalapa, decimos: Señor, ilumínanos, que hermana pueda ir a este lugar o a este otro. Entonces es discernir, pero es ante la palabra, ante la oración, ante Jesús, Eucaristía, pedirle esa sabiduría, porque humanamente, como decían, yo puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Entonces Él se ha valido de nosotros para hacer esta petición a diferentes hermanas. Un gran reto, tanto el coordinar, dirigir, acompañar, como el obedecer, dejarse acompañar y responder a una vocación tan hermosa como es la vida consagrada. Hay otro voto que es un voto que muchas veces se puede mirar como en negativo. ¿Cómo es posible que alguien no pueda casarse o que opte por no tener una familia? ¿Está huyendo del matrimonio porque ve las tormentas muy terribles? No, quien huye del matrimonio para ir a la vida consagrada no es su vocación. La vocación implica más que una renuncia, el encontrarse con una llamada especial de Dios. Y la castidad significa un amor oblativo, un amor que se entrega y que se entrega precisamente para dar vida de una manera distinta. Quien ama, no ama parcialmente, no ama con un amor que está meramente trazado por el eros, sino que es un amor integral, un ágape, un amor profundo. Pero para amar de esa manera necesitamos ser y dejarnos amar por aquel que nos puede amar siempre y nos dará la fuerza para vivir esta experiencia de total entrega a Él. ¿Qué pudieran compartirnos de este voto que es también un desafío, sobre todo en un mundo hipersexualizado donde la idea de vivir en castidad es lo que menos se puede imaginar? Pues el voto de castidad ciertamente, como dice Padre, ¿no?, para afuera, y muchas veces me he encontrado con personas que me han preguntado así como directamente, ¿no?, ¿y cómo puedes? O a estas alturas de tu vida. Pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, ¿no?, yo creo que es la gracia de Dios que nos da el permanecer en su amor, ¿no? No dejamos así como pensarían, no, pues es que no se pudo casar, ¿no? A veces dicen eso, pero no, mentira. Yo creo que la parte de no tener una familia, pues humanamente, no nos limita, como decía la madre, a amar, ¿no? Yo creo que veo así mi vocación, yo hablo desde mi punto, mi manera personal, que mi amor se extiende más. Por ejemplo, tengo la experiencia de ahorita con las niñas,
que no son mis hijas en sí como por naturaleza, pero sí son mis hijas espiritualmente. Están todo el tiempo conmigo y son mis hijas. Veo sus dificultades, veo sus angustias, sus tristezas, sus necesidades. Y digo, ese amor materno, ¿verdad?, que sobrepasa más todavía que una mamá que podría ser que tenga una o dos, ¿no? Yo tengo 32 ahorita. y digo, bueno, en este momento mi maternidad ahí va y se enfoca y las amo a todas por igual. Entonces no puedo decir que, pues mi voto de castidad se reduce a algo tan pequeño como puede ser el matrimonio, ¿no? Yo lo veo que es sumamente más grande todavía. Mi vida consagrada o de castidad, mi voto de castidad, no se limita solo a mi persona, ¿no?, a una pareja, a tener a alguien a mi lado, ¿no?, sino se expande más. Es grandísimo. Mi familia no solo ya es uno, son muchos. Por ejemplo, ya puedo amar a los maestros, o sea, a todos los maestros, los alumnos que están en contacto conmigo. No puedo solo dirigirme a una familia, sino ya va a más, se extiende a mucho. Y es que la experiencia afectiva también se genera en una nueva familia, una familia amplia. Por eso el amor ya no es particular o exclusivo de, como sucede en el matrimonio. Un esposo que se casa con su esposa vive en un amor particular, solamente para su esposa o su esposo. El amor de la vida consagrada es, si puede valerse esta palabra, un amor universal o abierto a todos los hombres y mujeres del mundo que se les mira como hermanos en el camino. Sí. Bien, pues yo creo que también este don de castidad es, como decíamos hace un rato, sí, es amar, es manifestarlo en la vida comunitaria. Ahí tenemos la oportunidad de convivir con diferentes hermanas de diferentes lugares, tanto a la ancianita como a la más pequeña, y atenderlas por igual, sin distinción, como decíamos, ¿verdad? Entonces ese don que Dios nos otorga para amar es con este amor oblativo, este amor desde Cristo, mirar a otro Cristo que sufre, a otro Cristo que está alegre, que está necesitado de mi cercanía. Puedo yo escuchar a aquel que sufre, aquel que está pasando momentos difíciles. Allí también realizo esa maternidad, no solamente física, ¿verdad?, porque no podemos, es extender esta maternidad amando a los demás. Qué gran desafío, pero qué gran bendición. La gran bendición de vivir ya un anticipo del cielo en la pobreza, la castidad y la obediencia. Con una distancia, pero se vive la vida de los ángeles ya en este mundo. Estamos compartiendo la vida consagrada. Si quieres saber qué es lo que vamos a tratar a continuación, no se vaya, espérenos y después del corte comercial vamos a abordar los desafíos que tiene la vida consagrada ahora como expresión vocacional. En un momento continuamos. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Hoy contamos con la presencia de las hermanas de la vida consagrada que vienen a compartir con nosotros su vida, su carisma, la misión que tienen en el mundo. Hace un momento escuchábamos la experiencia de los votos de pobreza, castidad y obediencia que se viven en todo instituto de vida consagrada. Pero en este momento vamos a hablar de algo que está pasando en nuestros días. Se trata de una crisis. Hay una crisis antropológica en nuestra sociedad, pero también hay una crisis en el tema vocacional. El problema no es Dios, Dios llama. El problema radica en otra parte y nos lo van a compartir en un momento. Vivimos una fuerte crisis vocacional en la vida religiosa,
con escasez de candidatas y numerosas deserciones. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis? Y lo más importante, ¿cómo afrontarla y convertirla en una oportunidad? Pues, Padre, yo pienso que aparte de que hay mucha inestabilidad también en cuanto emocionalmente, no solo está la parte de que no hay vocaciones religiosas o sacerdotales, también la parte de los matrimonios, porque no hay matrimonios estables. Y yo creo que, pienso que es la parte de la tecnología, la juventud ahorita está muy, muy metida en eso, ¿no? Y esa inestabilidad emocional, ¿no? Que en algún tiempo, a cierta edad, ya estaban hasta cierto punto con una decisión de formar una familia, de saber qué quieren, ¿no? Pero ahora la juventud va como para atrás, o no sé cómo expresarlo, pero ya en 25 años aún no sabemos qué carrera quieren tomar, no sabemos qué. Y pues pienso que es todo el ambiente, ¿no? Todos los medios de comunicación que bombardean, y eso hace que la juventud, ¿no? No pueda tomar decisiones. Y pienso que también ahí va la parte de las familias, ¿no? Esa inestabilidad en las familias, de que no haya pues una familia con valores, con fe. Entonces crecen los jóvenes sin una meta, sin un, pues sí, sin anhelos de alcanzar algo que valga la pena, sino se van por la vida caminando así, que claro, no es imposible, porque sí hay vocaciones, aún con la crisis que está existiendo, el Señor aún llama, porque Él está, como dice usted, Dios no es el problema, en realidad somos nosotros que no lo buscamos a Él. Entonces la juventud, si la familia está desintegrada, con bastantes dificultades, pues ¿cómo crece el adolescente, el joven? Inestable. Y entonces, si no hay alguien que le hable de Dios, del amor, de que se puede vivir una vida diferente y una vida de matrimonio, que también es una vocación, entonces, por lo mismo, pienso que está ocurriendo todo esto, ¿no? Que salen varias, como usted lo decía, y que aún no hay vocaciones porque no saben a cierta edad todavía qué quieren, ¿no? Y el medio, pienso que es ese el punto, los medios de comunicación y las familias inestables, ¿no? Tocaste un punto muy importante. Hace el siglo pasado, los sacerdotes se ordenaban de 23, 25 años. Los matrimonios se casaban a los 18, 19 o incluso más jóvenes. La gente tenía muy claro, el hombre de ese momento histórico tenía muy claro qué quería. Y ciertamente hoy asistimos a un mundo confuso, complejo en muchas circunstancias, que precisamente retarda la decisión fundamental de la vida y hace que alguien llegue a los 30, 35 o más años y diga, no sé todavía qué quiero, viviendo en casa de los papás, todavía como con conductas o actitudes de un adolescente y sin un compromiso tan fuerte con la vida. Y en circunstancias así ciertamente la llamada es compleja. Dios llama. No es que no haya vocaciones, cada persona, cada ser humano es una vocación, entonces hay muchísimas vocaciones, pero no todos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Es un problema de nuestro tiempo que tiene que ver con el silencio. Porque por paradójico que esto suene, Dios habla en el silencio y vivimos inmersos en una cultura de un ruido ensordecedor que nos atormenta y nos desestabiliza. Bien, también usted decía de estas crisis vocacionales, tanto en el sacerdocio, la vida religiosa y también en el matrimonio, que hay separación. ¿Por qué? Porque se deja lo esencial. Dejamos de orar, dejamos de vivir en esa comunión constante con el Señor. Decíamos hace un momento que la palabra de Dios también nos ayuda a permanecer en su amor, en su cercanía. Y otra de las cosas que dejamos también es el encuentro con el hermano,
el diálogo, la apertura, la ayuda. Cuando yo me aíslo como religiosa y quiero hacer a lo mejor mis caprichos o lo que yo tengo propuesto y no me uno a la vida comunitaria, entonces voy permitiendo el aislamiento, pero me voy entristeciendo, me voy apagando, se va apagando mi vida vocacional. No es que Dios me deje de llamar, sino que Él me sostiene, pero yo me abandono a lo que el mundo me ofrece, decía la hermana. Los medios de comunicación hoy han llegado a nuestros seminarios, a nuestros conventos, entonces damos ese espacio, y si yo no estoy alerta, fácilmente le digo al Señor adiós, y no tanto dejo la vida comunitaria, la vida consagrada, sino al mismo Dios lo hago a un lado de mi vida y lo separo o yo me separo de Él. Ha mencionado un concepto también clave dentro de la vida consagrada: comunidad. La iglesia no es un conjunto de mónadas, de seres que no se interconectan y relacionan, sino que la iglesia es una comunidad, un organismo vivo que está de tal manera conectado que esa conexión se llama vida comunitaria. La vida comunitaria es un reto y una maravilla. Es un reto y una maravilla para quien la vive, porque es la dinámica de la integración de un individuo en un colectivo o más precisamente del individuo en una pequeña comunidad. Y la integración de una persona que viene de una familia diferente, con un estilo de vida distinto, con sueños e ilusiones muy distanciados de otro individuo, cuando se unen pueden propiciar lo mejor o también revelar las dificultades que como humanos tenemos a la hora de relacionarnos. ¿Cómo entender la vida comunitaria en un proceso de formación en el noviciado? ¿Cómo se vive la vida comunitaria? ¿O cómo has aprendido a asimilar esto que, si Dios lo quiere, vas a vivir el resto de tu vida? Bueno, en el noviciado, en mi etapa de formación, puedo decir que antes que todo es poner al servicio los dones que tenemos cada una, al irnos conociendo, o sea, apoyarnos, ayudarnos, pues aprendernos a amar como Cristo amaba a los apóstoles. Sobre todo, pues, al ir viviendo juntas nos damos cuenta de nuestras debilidades y de nuestras cualidades, pero sobre todo no dejarnos llevar tanto por las debilidades de cada una, sino aprender a vivir con eso y pues apoyarnos en todo momento. Lo que se le dificulta a una se le puede facilitar a otra. Entonces ver que en las debilidades o así hay mucha diversidad, pero esa diversidad enriquece y nos hace ir creciendo como comunidad. En este compartir de tu experiencia comunitaria, porque la formación también tiene aprender a interactuar con otra persona, hay más de enriquecerse a uno mismo por la vivencia de otro que empobrecerse. ¿Cómo superar a veces esa resistencia a compartir con el otro o a vivir esa comunidad? Porque podemos aislarnos estando en la vida consagrada. Pues más que nada es vencerse a uno mismo, porque pues claramente, como le decía, hay cosas que nos pueden costar, pero no nos debemos aislar, sino pues reconocer que nos cuesta, y la comunidad nunca te va a dejar sola, siempre está ahí para acogerte y apoyarte. Y sobre todo, pues no vivimos sola, por eso estamos en una comunidad, porque son un apoyo para nosotras en esos momentos difíciles. En la vida consagrada, en el sacerdocio, en la vida parroquial, cuando un individuo empieza a aislarse, a desentenderse, deja de asistir a la reunión parroquial, ya no va a su grupo, la hermana ya no asiste de repente un día como por descuido ya no fue a su oración, en algún momento ya no fue a tal cosa que tenía que ir, el sacerdote en algún momento ya no cumple con alguna actividad que tiene que ver con todos sus hermanos, es como un signo de alerta. Cuando nos vamos alejando de la comunidad, hay que tener cuidado porque la comunidad es sabia y aunque puede ser
y haber resistencias a la comunidad nos ayuda a ubicarnos, porque nos hace ver nuestras debilidades y nuestros defectos, pero también nos hace ver toda la riqueza que nosotros tenemos. Vamos a un corte comercial y para finalizar ya en el último segmento, vamos a tratar el tema vocacional. Si alguien tiene dudas sobre cómo entrar a la vida consagrada, en qué congregación, cuál es el carisma de nuestras hermanas, lo sabrá después del corte comercial. Estamos en este subprograma Evangeliza TV. Ya hemos llegado al último segmento del programa y nos habíamos quedado en el tema pasado con todo lo que tiene que ver con la vida comunitaria. La vida consagrada es un laboratorio de la vida, así lo dice el documento de El don de la fidelidad, donde en la relación con los demás se aprende a amar a Dios. ¿Qué decir de la vida comunitaria? ¿Es un reto y una maravilla? ¿Por qué es bueno apostar por la comunidad en un mundo que te promete que lo más feliz es vivir individualmente? ¿Por qué podríamos decir que es hermosa la vida comunitaria en nuestros días? ¿Cuál es la riqueza de la vida comunitaria? Bien, pues una de las grandes riquezas es que oramos juntas, jugamos juntas, trabajamos juntas, el poder ir a misión también juntas, en nuestro caso como misioneras. Entonces es construir ese reino dentro, pero también para irlo a compartir. El mundo de hoy está muy necesitado del amor de Dios, tiene hambre y sed de Dios. Entonces, al inicio se decía que somos ese signo para la iglesia. Entonces, si nosotros oramos, cantamos, oramos juntas, ahí se vive este reino. Y entonces, en la vida comunitaria se da esta oportunidad de que se nos forme integralmente, no solo una sola parte espiritual, sino humana, espiritual, intelectual, en todos los rangos. Y eso permite que podamos enriquecernos, y no solamente yo como comunidad, sino aquí en la diócesis de Orizaba hay muchas comunidades que también juntas nos vamos enriqueciendo. Ya lo decía la hermana en su espacio de noviciado con sus compañeras, pero también las de vida activa, vida contemplativa, las de colegios, las de cuidar a pequeños, cuidar a ancianitos. Tenemos diversidad de carismas, entonces esto hace que nos enriquezcamos. Si yo como comunidad me aíslo, decíamos en una parte, bueno, también si mi comunidad se aísla de las demás, no crece. En esta diversidad de dones que Dios da a la iglesia, entonces nos enriquecemos aún mucho más. Es importante permanecer en la vida comunitaria, permanecer dentro de la iglesia, en esta comunión y participación, nos dice el Papa, en este tiempo importante y valioso. Son dos congregaciones de la vida activa quienes nos acompañan en este día, y también quisiéramos saber primero el nombre de su congregación. Ya se decía al inicio del programa, ¿cuál es el carisma? ¿Qué hacen de manera ya muy particular como congregación? Bueno, nuestra congregación se llama Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Nuestro fundador es San José María de Yermo y Parres, un santo poblano que justamente este año cumple 25 años de haber sido canonizado. Y nuestro carisma es la configuración con Cristo siervo y misericordioso, en una espiritualidad de amor y reparación y al servicio de los más necesitados. En cuanto a nuestros apostolados y en donde servimos, estamos en escuelas, hospitales, internados, misión, pues hasta ahí son nuestros servicios. Bueno, creo que ahí se me fue otra, los ancianatos también tenemos, y pues por gracia de Dios ahorita estamos en 9 países. Gracias. Vamos a conocer también un poco cómo es el carisma, quiénes son las misioneras guadalupanas. Gracias. Bien, pues nosotras fuimos fundadas aquí en Orizaba
por nuestra Madre María Angélica Pérez Miruelo. Ella tiene el deseo de que como misioneras, junto con el sacerdote, colaborar, ¿verdad?, en esta misión redentora. Entonces nos dedicamos a la pastoral profética, litúrgica, social. Colaboramos en las parroquias, en la evangelización y la catequesis. Nuestro carisma es mostrar con alegría el rostro materno de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Entonces, este carisma que recibe nuestra Madre es también para compartirlo con cada uno de ustedes. En estas parroquias donde colaboramos con los niños, jóvenes, adultos, en estas pastorales donde también se les comparte este reino de Dios, esta misericordia, esta bondad. Estamos en diferentes lugares, somos pocas, ¿verdad? Tenemos 75 años de fundadas, pero también con dentro de esta pobreza podemos compartirlo con ustedes y con todos los que de alguna manera colaboramos también, ¿verdad?, en esta cercanía, en esta sintonía. Estamos en las parroquias, en 3 casas, también colaboramos con los obispos en su pastoral, en su apoyo pues a cada uno de ellos. Y hace poco hicieron su jubileo, el jubileo 75 el año pasado. Sí, estamos dentro de él, ¿verdad? Todavía. Fuimos fundadas el 4 de octubre de 1949, entonces fue un gran gozo porque el Santo Padre nos permitió vivir este año jubilar, ganando gracias, no solo para nosotros, sino para la Iglesia, y fue una oportunidad para que también compartimos con ustedes esta alegría, este gozo, esta gratitud, sin ser dignas de haber sido llamadas. Dios nos llama a colaborar con Él. Ya decíamos hace un momento, esta alegría pues continúa porque invitamos, ¿verdad?, a todos los jóvenes también, los jóvenes que gusten iniciar en este proceso de discernimiento, porque se les va a compartir no solo una vocación, que digan, no, yo no quiero ser religiosa, sino también para ser religioso, religiosa, sacerdote, pero el abrir su corazón a Dios, abrir su mente, abrir estas puertas para encontrarse con Él, sea la vocación que sea, pero que tengan esa libertad de decir, quiero seguir a Cristo. Seguramente también te has preguntado, ¿y cómo se forma una religiosa? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo? Porque es la pregunta de los sacerdotes. Bueno, ¿cuánto tiempo en el seminario? ¿Qué cosas hacen ahí? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tan poquito? También esa pregunta hoy es para nuestras hermanas. ¿Cómo se forma una religiosa? Las etapas que tiene un proceso. Bueno, mi experiencia primero, pues es formar, o más que nada es aceptando lo humano, pero también tenemos actividades diversas, se puede decir materia, también nos forman en lo religioso, claramente. Pero pues primero es el aspirantado, luego el postulantado, previo el noviciado, la etapa que estoy viviendo, luego el juniorado, son 6 años junto con la tercera aprobación, y luego de ahí los votos perpetuos, pero no nada más es una formación religiosa, sino también humana, integral, y también pues el convivir con mis hermanas de comunidad, con mi congregación. Y seguramente habrá gente que se pregunte, ¿las religiosas juegan fútbol, practican algún deporte, se divierten o toda la vida y todos los días se la pasan en el sagrario, reza y reza y solo hacen eso? ¿O qué hace una religiosa? Ya nos planteaban hace un momento cómo es el día de una religiosa, pero así como con más detalle, ¿qué es lo que hace alguien que vive la vida consagrada? Pues así como decía, no solo, bueno, toda nuestra vida desde que amanece, todo nuestro diario vivir, ¿verdad? Es una constante oración.
Pero también ciertamente jugamos básquet. De hecho, en el tiempo del noviciado, la hermana les podría decir, tenemos bastantes momentos de jugar básquet, fútbol, tenemos música, canto. O sea que no es solo como pensaría, ¿no?, que nos pasamos rezando. No, yo creo que nuestra vida tiene que ser una constante oración de todo el día, pero dentro de eso vivimos esos momentos de deporte, de música, de alegría, de convivir, porque también convivimos bastante. Sí, no solo es eso, y trabajo. Disfrutamos, yo creo que la vida religiosa, como decía la madre, es vivirlo en alegría. Y lo que decía el Papa Francisco, ¿verdad? Donde hay consagrado hay alegría. Entonces, sí, y de hecho es alegría. Nuestra vida no es de seriedad y como robots, por supuesto que no. Entonces, es una vida muy alegre. También vemos películas. Sí, hace un rato le comentaba, ¿verdad?, que los medios de comunicación son una parte, pero yo creo que ahí me faltó agregarle, ¿no?, que es mal usado, ¿no? Ese es cuando la tecnología lo ocupamos de una manera inadecuada, pero también tenemos momentos de ver películas que nos ayuden a crecer. ¿Sí? Pues la vida consagrada no es aburrida, por si alguien dice, yo jamás viviré eso, porque se ve como que muy acartonados, y como usó una vez una expresión el Papa Francisco, que la vida consagrada no fuera como una vivencia de solteronas o solterones amargados. No es solterón, sino una persona alegre, entusiasmada, que ama la vida y que ama la vida en todas sus facetas. Por eso el deporte, las fiestas y las fiestas de cumpleaños, por ejemplo. Bien, pues también es el juego, el estudio, que también es bien importante, es esta formación integral. ¿Por qué? Porque si yo vivo este momento de apertura a lo que Dios me permite a través de mis formadoras, de los sacerdotes, ellos son una parte importante para nosotros, porque no solo en la Eucaristía, sino también cuando nos dan los retiros, cuando nos dan este estudio específico para nuestra formación. Entonces, gracias a ellos tenemos lo básico para nuestra vida. Decíamos hace un momento, la Eucaristía, sin ellos no podríamos tener este encuentro con el Señor. Ha sido un gusto contar con su presencia y esperamos que en otro momento puedan compartir otros aspectos de la vida consagrada, pero ya como último mensaje vocacional, así en una frase, ¿qué le dirían a los jóvenes, a las jóvenes que están indecisas y que no saben qué hacer con su vida? Bueno, pues yo les puedo decir desde mi propia experiencia que vale la pena, porque me ha hecho sentirme plena, feliz, sobre todo sentir el amor de Dios, y que no tengan miedo, que sean valientes. Sí, yo creo que también eso les diría, que no tengan miedo a tener una vida, pues no diferente, pero sí con esta vida plena y alegre, que sí se puede, simplemente hay que ser y tomarnos de la mano del Señor y ser valientes y lanzarnos. Sí, para eso en nuestra diócesis se proponen los retiros, los previda, preseminarios. Preseminarios son para los jóvenes, los previda para las jóvenes. Entonces están ahí los sacerdotes, están también nuestras hermanas religiosas, forman un equipo que les ayudan a escuchar la voz de Dios y a discernir cuál es la vocación, ya sea a la vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, no solamente para una sola. Entonces estamos invitados, los invitamos a que abran su mente, su corazón a esta llamada de Dios. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al director general licenciado Carlos Vidal Neri, y a usted que con su sintonía amable cada martes hace posible este programa. No se pierda el próximo martes el programa con el padre Miguel Maldonado Martínez. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y ha sido un placer compartir con usted en este día este interesante tema de la vida consagrada.
Nos vemos muy pronto.